En nombre de Rediex, saludamos afectuosamente a todos y a todas las personas asistentes a esta tercera charla de ciclos de diálogos de educación y ciudadanía en tiempos de crisis social, donde tenemos el honor de contar con el doctor Miguel Ángel Jara, quien reflexionará sobre el escenario y los desafíos actuales de la didáctica de las ciencias sociales para promover una ciudadanía crítica. Este ciclo de charlas ha sido organizada por Rediex, la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales. Yo soy Belén Meneses y pertenezco a este grupo de docentes, de investigadores, de investigadoras, de estudiantes de didáctica de las ciencias sociales y también de otras especialidades educativas, quienes nos reunimos para articular una comunidad de personas interesadas en contribuir desde nuestra profesión a la transformación social, siguiendo los principios de igualdad y de diversidad. Somos una organización nueva y por lo tanto estamos aún en un proceso de formación, pero esperamos crecer como una comunidad plural, diversa, integradora, que se sustente en la horizontalidad y también en el apoyo mutuo. Contarles que nuestros intereses principales como Rediex se articulan en tres ejes. Primero, buscar un diálogo entre la investigación y las prácticas de aula, a partir del cual podamos realizar estudios desde y para la realidad educativa. Pretendemos crear y difundir materiales, artículos, videos a través de las distintas redes sociales y medios de comunicación de Rediex para aportar al profesorado y para enriquecer sus prácticas de enseñanza. Y también pretendemos realizar distintas instancias de formación continua y abierta a la comunidad, como este ciclo de charlas de webinar, porque nos interesa promover el debate y la reflexión de distintos temas que estén relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. Entonces vamos a dar inicio a esta tercera charla y mi compañero Alexis Sangüesa va a acompañar a Miguel Ángel en este espacio de reflexión. Quisiera recordarles que durante la presentación mantengan sus micrófonos y cámaras desactivadas y que pueden plantear preguntas o inquietudes a través del chat de Zoom y también desde Facebook de Rediex, desde donde estamos transmitiendo en directo. Los dejo entonces, chicos. Muchas gracias. Bueno, demos inicio. Mi nombre es Alexis Sangüesa, soy parte del equipo coordinador de la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, Rediex, y tengo justamente el honor de moderar la charla del día de hoy. Quisiera saludar a todos los profesores y a todas las profesoras de los distintos niveles educativos que se han conectado hoy. También saludar a quienes se están formando en esta profesión y finalmente a todos y a todas las personas interesadas en la enseñanza de las ciencias sociales. Me gustaría destacar que los asistentes y las asistentes de hoy no solo provienen de varios lugares de Chile, sino también de distintas partes del mundo, como ha dicho la compañera Belén. Muchas gracias por dejar de lado un momento sus actividades, que sabemos que son muchas, y unirse a pensar con nosotros un mundo mejor a través de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Bueno, en la tercera y última charla del ciclo de diálogos de educación ciudadana en tiempos de crisis social, reflexionaremos sobre estas preguntas. ¿Cuáles son los desafíos actuales para la didáctica de las ciencias sociales y la educación ciudadana en América Latina? ¿Qué aportes se pueden hacer desde América Latina al desarrollo de la educación ciudadana? A continuación daremos inicio a esta última charla y en nombre de mis compañeros y compañeras de Rediex es motivo de orgullo presentar al profesor Miguel Ángel Jara. Primero nos gustaría agradecer que haya aceptado con entusiasmo este enorme desafío que le hemos propuesto y que haya querido compartir sus reflexiones sobre la didáctica de la historia y de las ciencias sociales desde América Latina. Miguel Ángel Jara es profesor en Historia de la Universidad Nacional del Comahue en Argentina. Ha realizado el máster en Investigación en Educación y también el doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona en la línea de especialidad de Didáctica de las Ciencias Sociales. Ha trabajado en el campo de la didáctica general, en el campo de la didáctica de la historia y el de la práctica educativa de la Universidad Nacional del Comahue. Ha sido presidente de la PEJUN, de la Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales. También ha realizado muchas contribuciones, y sería un gusto, pero claro, el tiempo es poco, pero ha realizado muchos artículos de investigación y ha editado y ha colaborado muchas publicaciones a nivel nacional e internacional. Pero además quiero detenerme un poco en hacer énfasis con su compromiso con el cambio social en la educación. Con este propósito me quiero referir al texto Excursiones por la Historia que desarrolló junto a la profesora María Esther Muñoz.
Dicho libro lo realizaron siendo profesores nobles en diversas escuelas de la Patagonia, de la North Patagonia en Argentina, y dicha obra tenía por objetivo contribuir a la enseñanza de la historia ante la ausencia de materiales que respondieran a la realidad regional, a los desafíos que se le presentaba en la cotidianidad en el aula y pensando en lo y las estudiantes que querían formar para el futuro. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la palabra al profesor Miguel Ángel Jara. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en América. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es una iniciativa muy importante empezar a promover estas redes que nos vinculen sobre problemas comunes en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, que es el área en la que desarrollamos nuestra profesión. Las preguntas con las que me han, o para las que me han invitado a reflexionar, son preguntas que sin lugar a dudas demandarían un tiempo inconmensurable para aproximar algunas respuestas. Uno de los que sin duda ha contribuido al desarrollo epistemológico de este campo es Joan Pagès, y sin lugar a dudas le tardó mucho más que 40 años para poder dar cuenta de los avances, de las dificultades, de las iniciativas y los desafíos que nos produce y nos provoca la didáctica de las ciencias sociales en Iberoamérica. Joan debería haber iniciado estas conferencias o este ciclo de charlas y decidió partir y dejarnos un poquito a la deriva para seguir profundizando lo que él, con mucho esfuerzo y con mucha capacidad y lucidez, habilitó para seguir pensando. Por lo tanto, en homenaje a Joan, en la memoria de Joan, procuraré ser relativamente responsable con su legado y me nutriré obviamente de su pensamiento, que para el caso de la Argentina en particular, pero creo que lo mismo sucede para el resto del continente, ha sido un aporte invalorable. Hablar de la IVA, a ubicarme no solo en los inicios de la profesión, sino fundamentalmente en los inicios de la formación del profesorado en historia, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, acá en la North Patagonia, Argentina. Cuando comencé a cursar el profesorado con varios compañeros y compañeras que están ahí presentes, que los veo, y les agradezco por acompañarme en este momento, un mundo de incertidumbres, un mundo de preocupaciones, me interpelaban permanentemente en lo que debería o debía ser mi práctica docente. En el año 1992, tempranamente, sin haberme recibido aún, tuve la suerte de empezar a dar clases de historia y de educación cívica. Y mi primer regreso a la escuela secundaria, de la que había salido no hace mucho tiempo, me mostraba un panorama bastante complejo y diferente, distinto al que yo había transitado en los primeros años del retorno de la democracia en la Argentina. El escenario es y era bastante complicado, y la historia que yo había aprendido en la universidad era una historia que no me terminaba de dar respuestas a esos problemas que yo identificaba tempranamente y con cero experiencia de lo que los estudiantes y las estudiantes de la escuela secundaria me planteaban como desafío. Fue así como bien dijo Alexis, siempre trabajando en equipo, colaborativamente y solidariamente, empezamos a pensar didácticamente, nos dedicamos a trabajar en algunas escuelas en común, nos dedicamos a construir algo que pudiera dar ayuda a estos desafíos que nos presentaba la enseñanza de la historia en la escuela secundaria. Entre la diversidad de problemas con los que nos encontramos, uno fue ese, el de que no teníamos un material didáctico
o un material curricular que nos permitiera establecer un diálogo entre lo que el currículum de historia o de ciencias sociales nos planteaba para el desarrollo de nuestras clases y aquello que necesitábamos que mediara esa comunicación, esa interacción con nuestros estudiantes. Estábamos transitando, sin duda, en el caso de la Argentina, no solamente el proceso de democratización de la sociedad, la escuela, las instituciones, sino fundamentalmente estábamos transitando una implementación a rajatabla de las políticas neoliberales. Por lo tanto, estamos en un panorama bastante complicado en el que el mundo cambiaba, la escuela no cambiaba y la historia era la historia del siglo XIX que habíamos aprendido. Entonces nos encontrábamos ahí en un tema bastante complicado para resolver. Muchos de esos desafíos me llevaron nuevamente a las carpetas de didáctica de la historia. Esa didáctica de la historia que había cursado con Graciela Funes, una de mis maestras, en torno a la configuración de un pensamiento didáctico, la profesora de la cátedra, que después fue compañera de trabajo, y con la que me fui nutriendo, junto a otros y a otras, de un pensamiento didáctico de la historia. En el medio apareció después Joan, que terminó no de configurar este pensamiento, sí de alimentar ideas con un poco más de solvencia o sustento teórico para poder ofrecer otras posibilidades en la enseñanza. Por lo tanto, mi visión de la didáctica es una visión que se centra fundamentalmente en muchas experiencias, y experiencias que son absolutamente situadas. En este sentido, lo que quiero aclarar es que mi experiencia no es generalizable en absoluto. Pienso a la didáctica de la historia y de las ciencias sociales desde un lugar situado, que es en el cual he desarrollado mis actividades como profesor en la escuela secundaria, en los institutos de formación docentes de nivel provincial y actualmente en la Universidad Nacional del Comahue. Por lo tanto, son nada más que eso, reflexiones que pueden ayudar a tender puentes, diálogos entre lo que nos pasa en el resto del continente. Voy a empezar con un PowerPoint que preparé para poder compartir algunas notas en torno a este desafío que me ha impuesto o al que me ha convocado la red. Espero hacerlo bien. Ahí se ve bien. Sí, ahora sí. Bien. Ahí se ve perfecto. Una mirada a la didáctica de las ciencias sociales y a la educación ciudadana desde Latinoamérica. Es, en primer lugar, plantear la diversidad. Lo heterogéneo, lo diverso que somos como país, como países en este territorio, en este amplio territorio, y de procesos de desarrollo de la didáctica que han sido desigual, diferentes, con diferentes gradualidades, a través del tiempo. Para ello voy a tratar de dar posibles respuestas a estas preguntas, pero no respuestas que son respuestas acabadas ni nada parecido, sino algunas reflexiones que nos ayuden luego en el intercambio poder seguir profundizando como continente. En relación a la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia y de la geografía y de las demás ciencias humanas que se enseñan en las escuelas, en los diferentes niveles del sistema educativo. Me parece que un punto inicial para poder pensarnos es ubicarnos en estos cambios que se empiezan a producir en una época de incertidumbres, de complejidad, de indeterminación, de confusión, y las relaciones que se empiezan a dar entre lo global y lo local, ¿sí? Nosotros estamos transitando en la época a la que me refiero, fines de la década de los 60 y durante la década de los 70, donde se empiezan a producir cambios culturales, políticos, sociales y económicos profundos
con una dinamicidad impensada en términos de otros procesos históricos que no hemos experimentado, pero sí que hemos estudiado, ¿no? Y nos encontramos frente a la globalización, que fue ese signo del triunfo del capitalismo a nivel global, que no hizo otra cosa que desarrollar una hegemonía de pensamiento, de individualismo, de destrucción de muchos patrones culturales que eran muy, muy significativos para las culturas en América Latina. Estamos transitando en la configuración de un mundo en el que se debaten y se disputan identidades, pertenencias, luchas y fundamentalmente sentidos y significaciones sobre el conocimiento social, pero también el conocimiento cotidiano que la diversidad de comunidades a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica se empiezan a evidenciar. En el caso concreto de nuestro territorio, para muchos países de América Latina, se trata de una época en la que los procesos de democratización irrumpen en la sociedad para quedarse, en la que hay discusiones entre viejas prácticas y viejas tradiciones de pensar la sociedad, la cultura, la política, la participación, y son procesos de estabilidad a principios de los 80 y que después comienzan a configurarse como de larga duración. Si nosotros pensamos en la historia concretamente de la Argentina en particular, creo que tenemos el periodo más extenso de la historia de nuestro país bajo los signos de la democracia. Más de 40 años de democracia ininterrumpida. Y eso ha configurado logros que son irrenunciables y que la historia y la educación ciudadana y la educación en general debe tomar como principios. Pero también nos encontramos con la emergencia de aquellos que estaban invisibilizados y ocultos por los relatos de la historia oficial, de algunos relatos sobre las historias procesuales desde una perspectiva crítica. Es una época en la que nos está marcando una disputa en el espacio público, aquello que viene para instalarse y quedarse, como cambio cultural, como cambio generacional. Tensiona con lógicas y racionalidades para imponer otras. Es una época en la que se empiezan a configurar estas historias diversas con problemas comunes. Y el desafío de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia, de la geografía y de todas las didácticas del campo, tenemos el desafío de empezar a buscar esos problemas comunes identificando nuestras historias. Porque es importante, no para romper lazos con lo global, muy por el contrario, creo que excede a nuestras intenciones en el marco de un capitalismo que impone lógicas, impone racionalidades, comportamientos, consumos. Pero sí es importante empezar a mirarnos un poco, a ver qué nos pasa en el continente, y a partir de ello generar ideas y nuevos pensamientos que nutran a nuestras disciplinas para darle sentido y significado al estudiantado que en el siglo XXI se pregunta, experimenta y vive otras cosas. En este marco tendríamos que pensar en la escuela que tenemos, en la escuela que heredamos y en la escuela que queremos. Encontré esta viñeta que es de Tonucci, La máquina de la escuela, que interpela en el sentido de que si esta escuela transmisiva, como él la denomina, o la escuela tradicional, como generalmente la conocemos en la literatura, persiste en la actualidad. Y si esta escuela persiste, la pregunta es ¿qué otra escuela podemos construir para cambiar estas lógicas que van configurando ciudadanías? No es fácil el ejercicio, pero sí debemos reconocer que esta institución, esta escuela, es la única que puede ofrecer oportunidades. Y si las oportunidades están dadas
en los problemas del siglo XXI, es muy probable que esta escuela resignifique su estructura, su cultura y sus lógicas instituidas para generar otras posibilidades. Cada uno podrá evaluar desde su lugar situado, en la escuela en la que trabaja, el país en el que vive, si la escuela del siglo XIX sigue estando en el siglo XXI. Y si sigue estando, pensar en el desafío que significa cambiar estas lógicas. Y estas lógicas no van a cambiar desde arriba, esto lo tenemos claro, ¿no? Estas lógicas cambian en la medida en que hay un profesorado y un estudiantado que está ansioso de poder construir otros futuros. La escuela sigue siendo, en este sentido, un lugar de oportunidades. La escuela pública, que es a la escuela a la que me refiero, tiene varios desafíos. Primero, volver al estudiantado. Creo que no solamente en la enseñanza, sino en la investigación, nos hemos alejado bastante del mundo de las significaciones y el mundo de vida del estudiantado que ingresa a nuestras escuelas. Creo que hay que romper con la idea de homogeneidad para poder pensar en la diversidad, pero también en la singularidad. En la medida en que esto se constituye como el desafío y el horizonte de la escuela pública, es muy probable que la pluralidad y la democracia se constituyan en basamentos para el pensamiento crítico, comprometido y responsable. Necesitamos una escuela que actualice sus conocimientos. Desde la didáctica de las ciencias sociales hace un buen tiempo a esta parte, los problemas sociales relevantes y entre otras denominaciones se vienen constituyendo en perspectivas que orientan y ayudan a la comprensión del mundo para los aprendizajes significativos. Necesitamos sin duda una escuela que recupere la pedagogía de la pregunta, más que de las respuestas. Es una escuela en la que estamos acostumbrados a responder aun cuando no nos hayan hecho la pregunta, diría Paulo Freire. Por lo tanto, es una escuela pública que merece y se merece la oportunidad de modificarse, de cambiarse, de desarmarse para reestructurarse. La escuela tiene sentido en la medida en que los sujetos que la conformamos tomamos decisiones. Por eso es importante pensar que esta escuela del siglo XXI, con estudiantes del siglo XXI, pero con muchas lógicas y estructuras del siglo XX, que algo han cambiado en el siglo XIX, que algo han cambiado durante los debates y las discusiones y el desarrollo del conocimiento durante el siglo XX, siguen casi intactas. Necesitamos, desde la didáctica de las ciencias sociales, repensar la formación del profesorado. Muchos, Joan Pagès entre ellos, ha sido bastante inquisidor en esta idea. Para él, la clave, y que comparto, está en la formación. No hay posibilidades de cambiar la escuela si la formación del profesorado no ayuda a formar un profesorado que tome decisiones fundamentadas. Por eso él decía, necesitamos profesoras y profesores que estén formados epistemológica, metodológica, y que se atrevan a investigar sobre su práctica. Necesitamos prácticos reflexivos que sean capaces de construir respuestas, no de repetir, de construir respuestas a las preguntas centrales de la didáctica. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Dónde y cómo enseñar? Creo que este es el desafío que la didáctica se ha planteado desde sus inicios como un campo de conocimiento y de saber. ¿Qué sabemos sobre la didáctica de las ciencias sociales? En primer lugar, recupero los planteos epistemológicos de Joan Pagès. Creo que todos reconocemos en él uno de los fundadores de la epistemología de la didáctica de las ciencias sociales, o por lo menos uno de los que lo ha profundizado a partir de, no solo de procesos reflexivos, sino de investigaciones y fundamentalmente de construcción de conocimiento didáctico. El planteo de Joan nos ubica a repensar la relación entre la teoría y la práctica en la enseñanza.
el planteo de Joan nos ayuda a pensar que la didáctica de las ciencias sociales no tiene otra finalidad que tomar los problemas que vienen de la práctica, es decir, de la enseñanza y del aprendizaje del conocimiento social, para producir otros conocimientos. Esos otros conocimientos que nos permitan comprender qué ocurre, no solo cuando se enseña y se aprende en ciencias sociales en general, sino qué ocurre cuando los y las estudiantes utilizan el conocimiento social para poder comprender, interpretar, explicar y fundamentar lo que acontece en este mundo. Por lo tanto, la didáctica de las ciencias sociales, desde la perspectiva de Joan Pagès, y además entre las que encontramos a muchos y a muchas, pero no quiero dar nombres para no olvidarme de aquellos y aquellas que han aportado de manera muy contundente a nuestro campo, tiene un desarrollo que es importante, ¿sí? Hace 25 años seguíamos leyendo escritos donde decían que, bueno, que era un campo en proceso de construcción. Otros decían que se producían conocimientos, pero que esos conocimientos eran insuficientes. Las investigaciones que se han hecho, fundamentalmente las desarrolladas por Joan Pagès junto con Sebastián Pla u otros compañeros y compañeras de Latinoamérica, están indicando que es un campo que en estos últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial como nunca antes se había visto en la literatura o en las producciones de la didáctica de las ciencias sociales. El crecimiento tiene que ver con las redes y las asociaciones que se han ido conformando por profesionales, especialistas, pero profesoras y profesoras que se interesan por los problemas de la enseñanza, de la historia y de las ciencias sociales. Solo aquí muestro algunas de la diversidad de redes, de equipos de investigación, de equipos de estudios que existen en diversidad de localidades en cada uno de los países que conforma el continente latinoamericano. Las redes están indicando no solamente el avance de una línea de conocimiento, sino que están indicando que este conocimiento comienza a ser una preocupación de un colectivo hacia el interior de los países y que esos países se encuentran, por ejemplo, en la Red Iberoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, para compartir los que nos pasa en Latinoamérica. Un ejemplo de ello, y lo tomo a modo de ejemplo, sin desconocer que han existido otros tantos eventos de estas características, fue el cuarto encuentro iberoamericano de didáctica de las ciencias sociales que se realizó en mi país, en Argentina, en la ciudad de Bariloche, en el año 2018. Esta fue una muestra del desarrollo y del avance de la didáctica de las ciencias sociales en el continente. En este evento, a diferencia de otros en los que solo he participado, nos encontramos con una preocupación que es mucho más generalizada. Nos encontramos con la participación de profesoras y profesores que están en la escuela primaria o en la escuela secundaria, que vienen a compartir con nosotros las preocupaciones, con los especialistas, con los investigadores y las investigadoras, sobre lo que nos pasa en torno a la enseñanza de las ciencias sociales, de la historia y la geografía, en un mundo que se debate los sentidos y significados sobre la ciudadanía. Este evento fue importante no solamente... Bueno, creo que la comunicación con el profesor Miguel Ángel Jara se ha caído un momento. Vamos a esperar un par de minutos, seguramente se retoma enseguida. Así que yo por lo menos he anotado... ya. Bueno, todavía no vuelve, pero sin duda se va a restablecer en un par de... actividad.
Bueno, vamos a esperar un poquito hasta que el sistema vuelva a tomar fuerza. Alexis, ¿se escucha? Sí, paró un par de minutos, o sea, menos de un minuto y ya está retomando, así que creo que ya retomó ya con fuerza. Bueno, la conectividad está media débil y seguramente los dueños de Internet nos están boicoteando. Les decía que tomaba solo como ejemplo del desarrollo de las preocupaciones y de la reflexión, pero también de las investigaciones en didáctica de las ciencias sociales, el evento que se realizó en Mar del Plata en el año 2018, que contó con la participación de un número importante de personas, docentes, de los diferentes niveles del sistema educativo, que participaron en calidad de asistente y de expositores y expositoras de más de 170 trabajos. En estos trabajos, entre la diversidad de temas que ocupan y preocupan al profesorado en ejercicio, pero también a los investigadores, la educación para la ciudadanía fue de trabajo, ya sea en las experiencias, en la formación, como en la investigación. La educación para la ciudadanía, la educación ciudadana, la ciudadanía crítica, estuvo ligada a diversidad de temas, al currículum de ciencias sociales. Creo que nuevamente se... Ay, ¿Ahora? ahora sí. Participaron profesores, profesoras, investigadores, investigadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, España, Inglaterra. Es decir, fue un evento muy interesante en la medida en que puso de relieve algunas preocupaciones. Preocupaciones que yo denomino como el pensamiento didáctico de la historia o los problemas del pensamiento didáctico de las ciencias sociales. Es una propuesta que me parece que es importante empezar a elaborarla más y a construirla mucho más en torno a estas preguntas, ¿no? ¿Qué estrategias utilizamos? ¿Para qué aprendizajes? Y fundamentalmente, ¿qué finalidades son las que orientan la enseñanza de nuestras disciplinas escolares? Atendiendo a la diversidad de problemas que son los que vienen a articular posibles respuestas en torno a estas preguntas. La propuesta fundamental, promueve pasar de prácticas de la enseñanza tradicionales, de esta tríada pedagógica que todos conocemos, a una formulación de preguntas más que respuestas, ¿no? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿A quiénes enseñar? ¿Cómo hacerlo? En definitiva, se trata de ir pensando en la construcción metodológica como un desafío para poder generar otras prácticas en la formación, pero también otras prácticas en la enseñanza. Encontré en un texto de didáctica de las ciencias naturales una propuesta que me pareció muy interesante. Díaz propone dos ejes sobre los cuales pasar de un pensamiento simple a un pensamiento complejo en la enseñanza de la ciencia natural y que me parece que muy bien pueden adaptarse o pensarse en el marco de la didáctica de las ciencias sociales. El autor dice, la disciplina no es el objeto, sino es el medio, no el fin. ¿Para qué? Para comprender los problemas relevantes de todos y todas las ciudadanas. Dice, no se trata de acercar lo social a la ciencia, sino acercar a la ciencia de lo social. Y que en este proceso, que nos ayudaría a pensar en la interdisciplinariedad como un enfoque o como una posibilidad, hay que empezar a pensar nuevamente en que el conocimiento cotidiano no es incompatible con el conocimiento científico. Esto indica que hay que recuperar las significaciones, las representaciones, las perspectivas que tienen los y las estudiantes sobre el mundo que habitan
y cómo desde ese lugar ofrecerle posibilidades de profundizar, de complejizar aquellos conocimientos. Una de las cuestiones que me parece que son interesantes seguir profundizando en términos de desafío en el campo de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia en nuestro continente, es profundizar el diálogo entre los saberes. Y creo que la interdisciplinaridad, la multidisciplinariedad se presenta como oportuna, muy oportuna, para seguir profundizando conocimientos escolares, pero también produciendo nuevos conocimientos desde la didáctica de las ciencias sociales. La ciencia social, la geografía y la historia enseñadas deben convertirse, a mi criterio, en el medio para comprender el presente y de esta manera configurar futuros posibles sobre los valores irrenunciables, como son la democracia, la justicia social, la dignidad humana. Por ello es importante atender a la diversidad de realidades dinámicas de nuestros entornos y a la pluralidad de identidades que son constituidas y se constituyen cotidianamente en nuestros entornos. Son aspectos que a mi criterio no hacen otra cosa que generar aprendizajes significativos. Por eso el desafío también está no solo investigar para producir cambios en la enseñanza, sino también empezar a construir, entre otras cuestiones, los problemas sociales a partir de materiales concretos, situados, y que den cuenta de las preocupaciones del estudiantado, pero también de un profesorado que quiere enseñar otra historia, otra geografía. La educación que se plantea como finalidad la construcción de futuros no hace otra cosa que brindar oportunidades epistemológicas y políticas para construir certezas colectivas necesarias en esta época. Sabemos que el camino que no se ha hecho las vivimos cotidianamente y hay muestras sobradas en nuestro continente de las tensiones, los conflictos que ha generado solo en el campo educativo pensar en otras lógicas. Revisitar los problemas sociales candentes es un desafío interesante, porque desde esta perspectiva, o mejor dicho, desde las perspectivas de colonial y de género, son lo que el pensador portugués Bonaventura Sousa Santos planteaba sobre la universalidad abstracta, eurocéntrica y patriarcal del conocimiento monocultural occidental. El desafío profundo de la didáctica de las ciencias sociales y de la enseñanza de las ciencias sociales, sin duda está puesto, a mi entender, en este lugar. En la necesidad de producir conocimientos que nos ayuden a seguir profundizando un cambio en la sociedad para un mundo con justicia social, con más democracia y con dignidad humana. Y el otro gran desafío, que lo pongo al final, pero en realidad es el punto de partida, es pensar en las finalidades, en las intenciones, que subyacen en la diversidad de prácticas de enseñanza, pero también en los diseños curriculares, en las políticas educativas a nivel macro y micropolítico. Y Joan Pagès dice que las principales aportaciones de la enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y la historia, para la educación ciudadana podría constituirse en capacitar a los jóvenes estudiantes para que construyan una mirada lúcida sobre el mundo y un sentido crítico sobre él, adquieran madurez política activa y participativa como ciudadanos y ciudadanas del mundo, relacionen el pasado, el presente y el futuro y construyan su conciencia histórica. Aprendan a debatir, a construir sus propias opiniones, a criticar, a elegir, a analizar los hechos. Aprendan a cómo se elaboran los discursos. Aprendan a relativizar y a verificar los argumentos de los demás. Y defiendan los principios de justicia social, económica y rechacen la marginalidad de las personas. Estas finalidades, para Joan Pagès, son las finalidades centrales para poder pensar en la investigación, en la enseñanza y en el desafío en este campo.
La enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Quisiera representar y utilizar una especie de metáfora para decir que la enseñanza tiene que ver en algún punto con esto, ¿no? Con emprenderse en el viaje, en el desafío, en la responsabilidad, en los preparativos, en las lógicas de conocer hacia dónde vamos o por lo menos tener una idea que nos oriente. Enseñar historia, enseñar ciencias sociales, como meterse en la ruta para la aventura. Cuando uno maneja, y seguramente esta sea la metáfora, uno está atento o atenta permanentemente al transcurrir de ese camino. Pero no pierde de vista el pasado, porque los espejos retrovisores nos están indicando aquello que fuimos transitando en un presente, con una perspectiva y una mirada sin correr la vista hacia el futuro. Joan Pagès dice que el futuro es el único tiempo que podemos construir, y seguramente allí esté y allí descanse la finalidad de la didáctica de las ciencias sociales, la historia y la geografía. Muchas gracias y espero que la dificultad de conectividad haya más o menos dejado en alguna idea del planteo. Estoy tratando de volver a la pantalla y son ideas muy generales que les compartí como para generar algún espacio de discusión y reflexión en torno a lo que más o menos podría ser el desafío de la didáctica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Sin duda, bueno, son los problemas del en vivo, estos cortes de internet, pero bueno, siempre se van superando con una buena discusión y una buena ronda de preguntas, a la cual vamos a dar inicio ahora. Nos ha dejado muchas cosas sobre la mesa sobre las que discutir y plantear. Por eso mismo, los invito, digamos, porque vamos a tratar de hacer 2 rondas de preguntas al profesor. De momento yo voy a hacer todas las preguntas y el profesor tendrá el tiempo para organizarse y luego, digamos, responder todas ellas. Creo que el equipo ya ha seleccionado algunas, así que voy a dar inicialmente, ahora mismo, la primera ronda de preguntas. A ver, bueno, Guillermo Brenes, de Costa Rica, pregunta acerca de: ¿es la construcción de la ciudadanía una utopía o una realidad? Esa la dejo ahí. Voy a pasar a la segunda, que tratas... Dígame. No, sí, como tú digas. Vale. La segunda pregunta trata de métodos de enseñanza, de Daniela Pardo. Si quiere lo repito la primera, no hay problema. Sí. Ya. Guillermo Brenes. Yo voy a tratar de hacer todas las preguntas y quizá usted, profesor, responde al final todas y las va uniendo con un relato. No sé si le parece. Bien, me parece. Vale. La primera pregunta, para que quede claro, es de Guillermo Brenes, de Costa Rica, y él pregunta: ¿es la construcción de la ciudadanía global una utopía o una realidad? Daniela Pardo, desde Santiago de Chile, pregunta acerca de los métodos de enseñanza y dice: me hace mucho sentido la propuesta debido a que el contexto nos desafía a proponer problemas socialmente relevantes. La pregunta es: ¿qué, cómo y por qué es importante aprender en medio de una pandemia, considerando los diferentes contextos, baja o alta conectividad? Eso pregunta Daniela Pardo. Sobre formación inicial del profesorado, Carolina de Barcelona nos pregunta: considerando la importancia de la formación inicial del profesorado y desde su experiencia de profesor, ¿qué desafíos tiene hoy en día la didáctica de las ciencias sociales en la formación? ¿Qué elementos dificultan la formación inicial, particularmente en Argentina? ¿Y qué elementos ha logrado consolidar la didáctica de las ciencias sociales en la formación del profesorado en Argentina? Y Francisca, y esta es la última pregunta,
dice, ¿cuáles son los desafíos que tiene el profesorado para lograr generar una enseñanza del tiempo presente en contexto de crisis social como el actual? Esa sería la primera ronda de preguntas. Bueno, a ver, voy a ver si puedo dar respuestas a la diversidad de cuestiones que los compañeros y las compañeras plantean como preocupación para el debate. Yo creo que la ciudadanía global es un derecho. Por lo tanto, debería ser una realidad. En el sentido, no de la homogeneidad de un sentido sobre la ciudadanía, sino fundamentalmente sostenida sobre los derechos que como personas tenemos de transitar, de ubicarnos, de compartir. Y la ciudadanía global creo que si se ajusta mucho a los criterios de una cierta normatividad producida por los países dominantes, no tiene más que un sentido solo de mera enunciación, ¿sí? La ciudadanía global es una ciudadanía en sentido de que respeta justamente la diversidad de los derechos. Por lo tanto, creo que es una posibilidad. El punto es como la democracia, ¿no? La ciudadanía se consolida, se fortalece en la medida en que se ejerce. La democracia es igual. La democracia se ensancha y se convierte en una democracia que incorpora y no excluye en la medida en que la ejercitamos y la participamos. Por eso creo que la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia en general deberían promover esto, ensanchar la democracia sobre cuestiones irrenunciables, insisto, sobre algunos valores que se nos presentan desafiantes en el siglo XXI. Diversidad de modos. Creo que cuando uno tiene en claro el por qué quiere hacer lo que va a hacer, por qué quiere enseñar lo que va a enseñar, esa finalidad que no hace otra cosa que marcar el horizonte, que es el punto de partida y el punto de llegada en la enseñanza, nos ayuda a hacer una especie de recorte, de zoom, sobre algún aspecto de la dinámica de la realidad social para, a partir de identificar los conceptos necesarios para desandarlos epistemológicamente. Por lo tanto, yo soy más de la idea de pensar en profundizar, en esbozar, en enunciar claramente las finalidades más que preocuparse en el cómo hacerlo. Creo que cuando uno tiene en claro el para qué quiere hacerlo, el qué se ajusta a esa necesidad, a esa finalidad, a esa intención, y el cómo decanta solo en la medida en que yo reconozco el grupo de clase que tengo, con el grupo de clase con el cual voy a participar, y con todo aquello que tenga a mano. Porque el cómo innovador no es el cómo que hay que investigar, que hay que inventar, ¿sí? Ser innovador significa en alguna medida tomar lo que tenemos a mano, hacerle otras preguntas, utilizarlo de otra manera o interpelarlo para que aflore aquello que nosotros realmente queremos que los y las estudiantes aprendan, porque creemos que aprendiendo lo que le estamos enseñando van a contribuir a pensar su presente, el mundo, y fundamentalmente a construir un futuro distinto. La clave, insisto, está en la formación inicial del profesorado. Los desafíos hay muchos, y creo que uno de los fundamentales que genera, a mi criterio, la mayor tensión es reformular los planes de estudio. Ahí hay una clave, una de las posibles claves. En la medida en que seguimos ofreciendo una formación que poco tiene que ver con la realidad, que poco tiene que ver con lo que pasa en la escuela, que poco tiene problemas, si bien son globales, pero locales, a nivel de comunidad, a nivel de entorno próximos, es muy probable que
esos discursos construidos por los historiadores y las historiadoras, que está bien que lo hagan, porque necesitamos tener un conocimiento base, un conocimiento de referencia, terminan siendo reproducidos sin mayores significación o significatividad para los y las estudiantes. El plan de estudio es un desafío. Creo que hay que repensar los planes de estudios, no en el sentido de las respuestas, sino de las preguntas que le podemos hacer a la historiografía para resolver los problemas en la enseñanza. Esto indica, a mi criterio, un trabajo interdisciplinar, un diálogo entre saberes. Sabemos por diversidad de producciones que la historia es necesaria para enseñarla. Nadie enseña lo que no sabe, pero también sabemos que la historia que hemos aprendido en la formación no alcanza para la enseñanza y del aprendizaje a partir de problemas sociales, por ejemplo. Habrá que pensar en una formación que nos habilite a pensar otras temporalidades, al margen de aquellas tradicionales construidas por la historiografía, por ejemplo, o en otros espacios, en otros territorios, en otros sujetos, visibilizar lo que están ocultos no solamente en el relato, sino fundamentalmente en las dimensiones sociológicas de la sociedad. Entonces creo que el desafío es importante, es muy amplio, es diverso, pero hay como algunas notas que me parece que es para poder empezar a pensar en otra formación que se ajuste un poco a un contexto del siglo XXI con estas características que más o menos hemos enunciado y que venimos trabajando y leyendo y fundamentalmente experimentando en cada uno de nuestros lugares, en nuestros países, con los problemas sociales y con la visibilidad que tienen estos problemas sociales en los espacios públicos. No sé si más o menos he dado respuesta a alguna de las preguntas. Podríamos seguir sobre los desafíos. Sí, yo quería solamente complementar un poco en la misma línea que estaba argumentando el profesor antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, quizás para profundizar en alguna de ellas, es que, bueno, Freire habla, ¿cierto?, de las grandes obras, y las grandes obras justamente eran los profesores, no eran las escuelas, no eran los edificios vacíos, no eran los acueductos que él describe, digamos, cuando describe el texto de Cartas para quien pretende enseñar. Entonces, más allá de la reforma o las políticas educativas, lo importante es que el profesor, ¿cierto?, sea empoderado y tenga conciencia, como una de las citas que propagó la red, digamos, que escribió en un artículo con la profesora Agnes, que tome conciencia acerca de lo que está formando. Y creo que eso es fundamental. Sí, creo que ahí está una de las claves más filosóficas de la formación, pero también es cierto que no hay posibilidades de pensar en otra escuela si no se piensa también al mismo tiempo y en forma simultánea en las condiciones de habitar las escuelas, en las condiciones laborales que tenemos los profesores y las profesoras, y en las posibilidades de construir un currículum que sea un currículum real, ¿no? Por lo tanto, a estas cuestiones me parece que es sumamente importante pensar en cómo se desarrollan las políticas públicas en nuestro país en torno a la educación y qué finalidades subyacen, qué intenciones, qué ciudadanía se está pensando en el marco de lo normativo, por ejemplo, en lo curricular, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que, bueno, con esta misma pregunta está espectacular para dar inicio a la segunda ronda, porque Jenny Urrutia nos indica de qué parte del mundo está preguntando, pero dice, ¿cómo podríamos abordar estos desafíos desde las políticas educativas? Jesús Marola, también, bueno, desde Santiago de Chile, pregunta, ¿cómo cree que cambiarán las finalidades que se presentan luego de que pase la pandemia? Luciana pregunta, ¿cuál debe ser el rol de las instituciones de formación en relación a la producción de materiales didácticos? ¿Y esto cómo contribuye a la formación continua? Tatiana Durán
pregunta, una pregunta más relacionada a los métodos. ¿Cuáles serían los métodos, técnicas, estrategias más adecuadas para enseñar a nuestros estudiantes del día de hoy? Y por último, Fernanda Sato dice si se pudiera ahondar un poco más sobre la didáctica contrahegemónica en las clases de ciencias sociales. Bueno, muy bien. Creo que hay algo que podría pensarse como estructurador de estos problemas, a partir de las preguntas, que tienen que ver cómo se generan los espacios de participación en el ámbito educativo. En un contexto de más aumento de la democracia, digamos, ¿no? Y cómo hacer de esa participación de la comunidad educativa, del colectivo, del profesorado, un espacio de participación real donde no solamente sean informados, sino fundamentalmente que tenga una incidencia directa en esos cambios a partir de los problemas reales con los que se encuentra en la práctica de la enseñanza y del aprendizaje. Porque hay algo que es cierto, y que Joan también lo decía mucho, los únicos que saben sobre los problemas reales de la enseñanza y el aprendizaje de la historia o de la geografía o de la ciudadanía escolar son los que enseñan, el profesorado, los maestros y maestras que están en el aula y se encuentran con estas preocupaciones. Entonces, si sabemos esto, ¿por qué no se convoca a los que realmente saben sobre los problemas para construir currículum un poco más realistas a los entornos? Esto es un desafío que está indicando que muy poco les interesa a los políticos y a las políticas de turno consultar las investigaciones de las didácticas de las ciencias sociales, por ejemplo, que hace mucho tiempo que nos vienen planteando la necesidad de un cambio y por dónde iría ese cambio a partir de las pistas que nos ofrecen en cada uno de los lugares. Por lo tanto, los desafíos de la política educativa tienen que ser un desafío, a mi entender, que sea un poco más convocante, de participación real y no solo de enunciación. La otra cuestión que me parece que son importantes como desafíos en la formación es que de hecho se está haciendo en nuestros países de posgrado. Esto es otro indicio del crecimiento de la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? La formación de posgrado en especialización, en maestrías, doctorados, actividades de extensión, más allá de las investigaciones que se realizan. Y creo que una de las cuestiones que necesitamos pensar en el marco de las reformas curriculares recientes, por ejemplo, en la Nor Patagonia, el país de la Argentina donde vivo, que provincia de Río Negro y Neuquén, recientemente han modificado sus diseños curriculares, que son, a mi entender, bastante innovadores, epistemológica y metodológicamente, pero siguen careciendo de la tradición, digamos, de que no son acompañados ni de formación para poder pensar en las lógicas de diseño epistemología que lo atraviesa, y la otra cuestión es que están carentes de material, de material. Y ahí nos encontramos con una especie de esquizofrenia, ¿no? Entre lo que el diseño curricular nos orienta, aun cuando sea muy crítico e innovador sobre lo que deberíamos enseñar, que circula como material que tenemos a mano para poder enseñar. Entonces las condiciones laborales de las que hablaba, bastante poco nos permiten disponer de un tiempo necesario para construir nuestros materiales de enseñanza, nuestro material didáctico. Entonces ahí hay un déficit que me parece que en el marco de las políticas públicas debería ser algo central, articular no solamente los procesos de desarrollo del conocimiento, de los problemas de las instituciones educativas, no solo en infraestructura, sino en torno a la enseñanza y aprendizaje, sino además atendiendo a lo que necesitamos para llevar a cabo algunas
orientaciones curriculares. Estrategias hay didácticas, hay infinidad. En la página de APEUN, la Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales, de www.apeun.com, y revistas, reseñas fundamentalmente, que es la revista de la asociación. Creo que en la que uno... ¿Ahora? Ahora sí, sí, sí. Decía que en la página de APEUN pueden encontrar propuestas de un colectivo de profesoras y profesores de Argentina que están trabajando en torno a la innovación en las propuestas. Hay diversidad de estrategias, también las tenemos en diferentes países, ¿no? Por suerte, la difusión a través del formato digital nos acerca un poco más a la diversidad de propuestas. Pero las estrategias creo que son necesarias para innovar en la didáctica de las ciencias sociales, aquellas que vinculen a los sujetos a partir de trabajar la empatía, de trabajar la responsabilidad en el sentido de dar respuestas a los problemas sociales y que se puedan comprometer con el conocimiento a partir de las preguntas que el problema que le planteamos como enseñanza le genere y no de las respuestas disciplinares que pueden obturar diversidad de nuestras finalidades. Y con relación a la pregunta que la quería dejar para el final, que plantea Jesús, yo tengo mis dudas de que la pandemia nos cambie en algo. Es más, en el sentido de que no va a cambiar lo que necesitamos cambiar en términos estructurales. Es muy probable que nos cambie en lo vincular, en seguir manteniendo cierto distanciamiento, en perder la idea del contacto, pero dudo que cuando volvamos en algún momento a la escuela sea otra. Dudo. No quiere decir que no lo sea, y no hablo en la generalidad, sino en lo que puede llegar a pasar. Porque necesitamos cambios en el sistema educativo para pensar un regreso a la escuela con otras finalidades. Sí nos vamos a encontrar con seguramente estudiantes que van a estar ansiosos y preocupados por poder comprender por qué pasa lo que nos está pasando, y es probable que desde la historia, pero también de diversidad de disciplinas, podamos dar algunas respuestas. Y el que vendrá después, en la medida en que no hayan cambios profundos, creo que, lamentablemente, no avisoro un cambio estructural para la escuela, ¿no? Post pandemia. De hecho, la pandemia lo que nos ha hecho en algún punto es encerrarnos para romper con los vínculos afectivos, con la presencialidad de todo lo que ello implica en el aula, de compartir gestos, emociones, miradas, temores, y ha como puesto una sensación de enfriamiento a esa calidad y a esa calidez, que la educación no debería perder. Ojalá me equivoque. Sí. Bueno, yo creo que esto da para mucho tiempo más, sobre todo el tacto de la enseñanza que describía recién el profesor, el vínculo pedagógico que es trascendental, digamos, en la relación pedagógica que sostienen los profesores y las profesoras todos los días en el aula. Quisiera hacer algunos saludos y comentarios que me llegaron de distintas partes. Por ejemplo, Oscar Carrasco da un saludo a los coordinadores de la actividad y en especial al profesor Miguel Ángel Jara. Susan Gómez también desde Guatemala dice que le ha encantado la pedagogía de la pregunta. Yo creo que ese artículo del profesor Siede, que habla acerca de
de cómo la pregunta puede significar algo como una metodología y una estrategia de enseñanza. Gladys Moreno también de Osorno, dice, de Chile, dice totalmente de acuerdo con el profesor Miguel Ángel Jara, mientras no cambien los planes de estudio y pruebas estandarizadas, los cambios del aula se hacen más complejos, por ejemplo, para trabajar con problemas locales, por ejemplo. Algo que mucho insistía el profe Joan cuando hablaba, ¿cierto?, que los problemas estaban en la calle, que uno salía y lo encontraba solamente al caminar, así que es importante saber cómo se puede llevar eso al aula. Queda seguramente para una próxima intervención. Pero también Camila López, y esto también es importante, me despido porque dice, me llegó el momento de dar una clase por Zoom también, ella es profesora de aula, así que le deja los saludos. Y eso es importante porque generamos vínculos incluso con profesores que tienen que hacer clases después y vienen a reflexionar aquí con nosotros, así que es sorprendente cómo esto cruza la frontera y llega hasta profesores de aula. Así que estamos enormemente agradecidos como grupo ReadyX, lo estamos postulando para ser padrinos, así que vamos a tener que ver algo ahí. No, pero en serio ahora, nuestra compañera Belén quería decir unas palabras antes. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento al doctor Miguel Ángel Jara por su interés en estar presente en este ciclo de charlas. Quisiéramos también agradecer la presencia y la participación de distintas personas de diferentes partes del mundo. En esta charla hemos contado con la presencia de compañeros y compañeras de Argentina, en Cañadón Seco, Santa Cruz, Bahía Blanca, Santa Fe, Neuquén, Salta, Río Negro, Córdoba, Junín de los Andes, Plotier, Tucumán, Mar del Plata, Cipolletti, Necochea, Paraná, Buenos Aires, Costa Rica, San José, México, la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Colombia, Medellín, Manizales, Chía, Cali, Pereira, Bogotá, de Perú, en Lima, en España, en Barcelona y Sevilla. También ha estado presente diferentes partes de Chile, Santiago, Temuco, Isla de Maipo, San Fernando, Viña del Mar, Concepción, Osorno, Rancagua, Frutillar, Achao, en la isla de Chiloé y Antofagasta. Y por ello queríamos solicitarles, como una forma de finalizar este primer ciclo de charlas, hacernos una foto colectiva y con las personas que estén presentes en el Zoom. Así que le queríamos pedir a los que quisieran participar en que activaran sus cámaras de Zoom para dejar registro de este gran momento para todos y todas. Así que los que quieran activar sus cámaras, que va a ser un lindo registro para nosotros y nosotras. No sé quién va a hacer esta foto. ¿Francisca? Francisca, tú nos avisas para que nos preparemos. Súper. Le agradecemos entonces a todos y a todas por este momento. Un segundito, Belén. ¿Sí? Solamente quería a lo mejor darle el paso al profesor Miguel Ángel para que diga algo, ¿cierto?, para cerrar. Agradecer nuevamente la invitación. Insisto en lo potente que es seguir fortaleciendo las redes que ustedes están promoviendo desde Chile para el resto de Latinoamérica, con excelentes resultados, y esto da la necesidad, ¿no?, de seguir profundizando en la didáctica de las ciencias sociales a partir de diversidad de formatos, para poder encontrarnos y reflexionar un poco sobre los desafíos que tenemos en este siglo XXI en torno a nuestras disciplinas. Genial. Nos despedimos entonces. Gracias a todos y a todas. No sé si quieres agregar algo, Alexis. A todos. No, solamente preguntar si Francisca alcanzó a tomar la imagen. ¿Ya está todo bien? Sí, me dice vale, que sí. Ya. Estaríamos todos bellos y bellas. Bueno, agradecer y que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a seguir haciendo actividades. Así que prontamente van a saber más actividades de nosotros con otros tipos de experiencias que vamos a tratar de generar. Así que muchas gracias a todos y a todas y nos despedimos hasta una próxima vez. Chao, muchas gracias por participar. Chao, Miguel Ángel. Chao, profesor.